Pues información importante sobre la cantidad de casos que se han registrado hasta ahora acá en el estado de la Florida. Estamos cerca de los 41.000 casos de coronavirus en esta entidad. Es decir, según el último reporte del Departamento de la Salud, 40.982 personas estarían contagiadas con coronavirus en el estado de la Florida y 1.735 han fallecido hasta el momento producto del virus acá en el estado de la Florida. El condado de Miami-Dade continúa siendo el epicentro de este virus, como ha sido durante las últimas semanas. 14.167 casos se han registrado en el condado de Miami-Dade, que por cierto lo anunció el alcalde de este condado, Carlos Jiménez, la semana pasada. Hay una fecha tentativa hasta ahora de que se pueda abrir este condado el próximo 18 de mayo, es decir, el próximo lunes. Es una fecha, como lo dije, tentativa. Ellos aún están evaluando. Es una decisión que tomarán junto al gobernador del estado de la Florida, pero sí dijo el alcalde Carlos Jiménez que esta semana estaría anunciando que negocios probablemente pudieran abrir acá en el condado de Miami-Dade y qué negocios deberían permanecer cerrados según esta posible apertura que se pudiera dar la semana que viene de este condado, el condado de Miami-Dade. El condado que sí inició hoy parte de su apertura económica fue el condado de Palm Beach. Es uno de los 3 condados del sur de la Florida que no había sido incluido en ese decreto de emergencia firmado por el gobernador Ron DeSantis, en el que permitía que los condados empezaran a abrir progresivamente su economía. Sin embargo, el viernes el propio gobernador anunció que luego de evaluar las cifras en el condado de Palm Beach, luego de conversar con expertos y con las autoridades de ese condado llegaron a determinar que a partir del día de hoy se sumaba al resto de los 64 condados del estado de la Florida que ya comenzaron su apertura económica. Es decir, en el condado de Palm Beach se van a poder abrir algunos negocios no esenciales y restaurantes con una capacidad de 25% de las personas que puedan ocupar esos espacios, y además también informaron que las playas de ese condado de Palm Beach van a estar abiertas solo para residentes. También una información que ocurrió durante este fin de semana, y es que justamente en el condado o en la población de Naples, esto es hacia el Golfo de México, acá en el estado de la Florida, pues es una zona muy cercana al sur de la Florida. Estamos hablando que es una zona que queda aproximadamente a 1 hora y media, 2 horas de acá de la ciudad de Miami, y es una zona de playa donde en el día de ayer las autoridades debieron cerrar las playas debido a la gran cantidad de personas que se reportaron visitando estas playas, muchas de ellas sin distanciamiento social, y que incluso no estaban cumpliendo con las medidas que han pedido las autoridades, que han reabierto playas y que han reabierto parte de la economía, pero que se deben tener estas restricciones. En el día de ayer las autoridades de esa localidad informaron que las playas que permanecieron abiertas durante todo el sábado, recibiendo una gran cantidad de personas, iban a estar cerradas el día de ayer, el día de domingo, y que hoy a partir de la 1 de la tarde iba a haber una reunión de emergencia entre las autoridades para definir qué va a pasar en esa zona costera del estado de la Florida. Sabemos que la mayoría de las playas de acá del estado de la Florida han tenido mucha asistencia de personas que incluso tienen que viajar de lugares donde no están las playas abiertas para poder disfrutar un poco de estos lugares. Quería conversarles también sobre el tema de los médicos venezolanos acá en el estado de la Florida. Se han venido organizando en todo Estados Unidos, han realizado de hecho desde el pasado mes de abril un censo para determinar cuántos médicos venezolanos están en Estados Unidos y están pidiendo ser incorporados al sistema de salud del estado de Estados Unidos para ayudar en esta pandemia. Conversamos con representantes de la Asociación de Médicos Venezolanos en Estados Unidos para hablar cuál es ese censo. Dicen que son 800 médicos venezolanos, el 65% de ellos son médicos especialistas, y están pidiendo a las autoridades, de hecho se reunieron recientemente con representantes congresistas federales y con congresistas estatales para hablar sobre esa posibilidad de ser reincorporado, obtener una licencia y así pues participar en esa primera fila de batalla contra el coronavirus acá en el estado de la Florida. Pero vamos a escuchar declaraciones de Jesús Guarecuco, quien es el representante de esta organización, hablando sobre esa solicitud que están realizando para que estos médicos venezolanos que hoy residen acá en Estados Unidos puedan ser incorporados al sistema de salud.
Debido a toda esta crisis de la pandemia que ha habido por el COVID-19, pues en los Estados Unidos se ha demostrado que ha habido un déficit de médicos para poder atender a todos los pacientes aquí en este país. Así que nosotros hemos dado una propuesta inicial que fue la de solicitar la aprobación de una licencia médica temporal para poder trabajar en esta situación de emergencia y salvar vidas que pudiesen ser afectadas por el COVID-19. La propuesta fue aprobada en New Jersey, fue el único estado, el gobernador de New Jersey que la aprobó, y actualmente ya digamos que han estado aprobando esas licencias con algunos requisitos bastante específicos, pero se abrió un paso por ahí. Queremos que sea lo mismo en otros estados donde pudiese existir mayor emergencia debido al déficit de médicos que hay, como el estado de la Florida, por ejemplo. La situación de los médicos venezolanos es una situación, digamos que particular. La mayoría de los médicos que vienen para acá, el 70%, casi el 70% son médicos especialistas, es decir, que ya están formados, no solamente a veces con uno o con dos especialidades, sino tienen maestrías, experiencia de 5, 10, 15 y hasta 20 años. Entonces nosotros creemos que este país debería tomar ventaja de esa situación y tratar de buscar una manera de acercar o ser más rápido todo lo que tenga que ver con la aprobación y verificación de las credenciales. Nosotros estamos de acuerdo en que todos debemos hacer exámenes para poder aprobar nuestras credenciales, pero el hacer nuevamente la especialidad para poder tener nuestra Full MD, que es la licencia completa, creemos que a veces es un proceso que puede durar hasta 7, 8 años y es muy difícil de obtener. Así que creemos que pudiéramos tomar otra vía como la de los entrenamientos guiados a través de otros especialistas y de una vez insertarnos en el sistema de salud. El 65% de los médicos que están aquí ya son especialistas, cuentan con 1, 2, incluso maestrías y doctorados. El 35% solamente son médicos generales y la mayoría de ellos están presentando los exámenes que son los llamados STEPS para iniciar aquí una residencia y posgrado en los Estados Unidos. Las especialidades que hay, pues se cuentan con la mayoría de las especialidades, son mayorías las cuatro más importantes, que son medicina interna, ginecología, obstetricia, pediatría y cirugía, pero también hay casos como traumatología, neurocirujanos, dermatólogos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos, es decir, hay de todo un poco, es una gran variedad de especialidades. Bien, y como les decía, ellos también ya han mantenido reuniones con congresistas de Estados Unidos, pero también con algunos representantes estatales, sobre todo acá del estado de la Florida, ya que aseguran que en este censo que realizaron en el mes de abril, pues por lo menos el 45% de los médicos venezolanos en Estados Unidos residen acá en el estado de la Florida. Y justamente en esa conversación que tuvieron con la congresista Donna Shalala, ella aseguraba que iba a revisar cuáles son los procedimientos para de alguna manera ver si existe posibilidad de que pueda otorgarse esta licencia, obviamente cumpliendo algunos pasos que piden las autoridades estadounidenses para que los médicos extranjeros puedan ejercer acá en Estados Unidos. Vamos a escuchar parte de esa respuesta que dio la congresista Donna Shalala en una reunión que sostuvo justamente con los médicos venezolanos. Ok, gracias. Este es un tema complicado porque el requisito es que debe aprobar nuestro examen médico y luego obtener una residencia. Y el bloqueo para los graduados médicos extranjeros ha sido la disponibilidad de residencias. Y tienes razón, nunca en los Estados Unidos puedo recordar que haya otorgado licencias temporales a médicos extranjeros. Me hablaré con la Asociación Americana de Escuelas de Medicina y veré si hay algún tipo de atajo. Pero no es algo que hayan hecho antes. Y el bloqueo ha sido, por lo general, la residencia debido al número limitado de residencias en los Estados Unidos, pero la Junta requiere la aprobación de los exámenes médicos de Estados Unidos y luego después de la residencia otras pruebas médicas. Exigimos esto para extranjeros, para estadounidenses que también van a universidades extranjeras. Entonces, vale la pena intentarlo. Déjenme conversar con la Asociación Americana de Escuelas de Medicina que establece el estándar para eso y ver qué puedo hacer, porque no hay duda de la calidad de los graduados médicos venezolanos, pero estoy seguro de que el problema ya se ha planteado antes. Hicimos algunas cosas por los médicos cubanos cuando vinieron. Pasaron por un par de años de entrenamiento, así que quiero volver y echar un vistazo a los atajos que implementamos para los médicos cubanos durante ese periodo. Y Debbie, te informaré a ti y a Darren sobre esto. Sé algo sobre esto porque mi primo, que es cubano, es dentista y le tomó mucho tiempo para aprobar los exámenes, pero Miami y Florida son más comprensivos. Déjenme verificar y ver qué hicimos por los cubanos y ver si podemos suplicar eso temporalmente para los venezolanos.